Aleluya. La verdad que el Señor conoce las intenciones del corazón y ve que cada uno es importante. Amén. Aleluya. ¿Verdad que empezando, como estaba diciendo hace un rato, empezando el año, le damos gracias al Señor, aleluya, porque los hermanos no quieren escucharme ahí, hoy predicar a mí. Dios mío, empezando el año empezamos bien. Gracias al Señor. Y el Señor le da bendición, hermano, a que venga una palabra también renovada por otro hermano, aleluya, otro depósito. Hermano Dani, aleluya. Porque el hermano Dani que viene allá, que comparta hoy, aleluya. No usted nada, hermano. ¿Quiere la agüita, hermano? ¿Ah? Sí, ya la pongo. ¿Cómo están los niños? Aleluya. Amén. Señor Jesús, ¿qué les parece si oramos, hermano? Sí. Señor Jesús, una vez más venimos delante de ti. Te agradecemos por darnos la oportunidad de compartir juntos, unánimes, como un cuerpo, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor. Bendecimos a estos jóvenes, estos hermanos que han pasado al frente, Señor, para que tú los renueves, los ayudes. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Ven a fortalecer tu iglesia, Señor. Ven a ayudar a mis hermanos, Señor, para que puedan salir adelante, Señor, llevando tu evangelio, llevando tu testimonio, Señor, sabiendo que hay una gran necesidad en este lugar. Damos la oportunidad de estar aquí. Señor, bendecimos hoy tu palabra. Señor, estás tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor Jesús. Como el hermano Negrín les comentaba, ¿no?, que ya nos conocíamos de Venezuela, y yo quiero brevemente decirles a ustedes por qué estoy aquí. En realidad mi familia de alguna manera está ligada a las islas, ¿no?, porque mi abuela materna se casó en Venezuela con un gomero, un español, ¿no? Y de ese matrimonio nacieron 3 hijos, pero ya mi abuela tenía 3 hijas, entre esas mi madre. Y en ese matrimonio nacen 3 hijos, y de esos 3 hijos que nacen, la única hembra que nace de esos 3 hijos, se casa también con otro gomero estando en Venezuela. Entonces estamos hablando más o menos por el año 92, aproximadamente 92, 93, no tengo exactitud el año, pero ella es la primera que se viene. Cuando ella decide venirse con su esposo, yo sí recuerdo que yo era un niño, y yo recuerdo inclusive que antes de venirse, algo muy característico de los venezolanos, ¿no?, ellos se fueron primero a un bar a tomarse toda la cerveza que había. Entonces yo recuerdo que siempre donde llegábamos, ¿no?, me dejaban en el carro, porque claro, yo no podía entrar a esos lugares, ¿no? Entonces me acuerdo que nunca se me olvida que mi bisabuelo me decía: usted no diga nada, usted calladito ahí. Y yo me quedaba pues ahí como que, bueno, y ellos se metían, se tomaban un par de cervezas ahí, bueno, y después íbamos a otro bar. Y así, bueno, hasta que yo recuerdo que se vino mi tía. Y después, con el tiempo, empezó la familia a migrar. Y después se vino mi abuela con su esposo, el español, que lamentablemente murió hace 2 años ya. Acaba de cumplir 2 años que murió. Y así sucesivamente empezó poco a poco a venirse la familia. Y cuando nos dimos cuenta, el único que estaba en Venezuela era yo. Entonces mi madre, que ya lleva aproximadamente unos 14 años aquí, ella siempre me decía: hijo, mi madre sufrió mucho, porque ella quería que yo estuviera aquí con ella. Entonces ella siempre me decía: hijo, ¿cuándo te vienes? Entonces yo, por aquellos años, yo veía muy lejos eso de venirme y eso. Entonces yo le decía a ella siempre: mamá, algún día, le decía, algún día. Tú sabes que yo estoy aquí sirviendo al Señor y yo no puedo dejar esto así nada más, me voy y ya está, no es así. Yo más o menos le explicaba para que ella me entendiera. Y bueno, entonces fueron pasando los años y siempre, bueno, mi madre de hecho primero viajó cuando me casé, tuvo que moverse hasta allá, hasta Venezuela. En la boda yo conocí a mi suegra y en la boda mi esposa conoció a su suegra. Mejor así. Entonces, cuando estábamos
después que nos casamos, mi madre, bueno, siguió viajando. Y bueno, obviamente cuando estaba allá, pues más me aprovechaba ahí más de decirme, hijo, pero y te vuelves conmigo ahora sí, te vuelves, ¿no? Y vamos, yo te llevo y tal. Y yo, no, mamá, es que no es así, mamá. Mira. Bueno, se devolvió en el año 2006 y luego ella en el año 2013 nos invita a venir a la isla. Luego volvió en el año 2011, cuando yo tuve mi hija. Nació mi hija en el año 2011 y ella pues quería conocerlo y volvió a viajar otra vez. Entonces, en ese año otra vez me volvió a recordar otra vez. Hijo, ¿cuándo te vienes? Ahora sí te vas a venir. Y me insistía, hijo, mira, que todo es muy bonito. Ella me decía siempre, ay, allá es muy bonito, muy tranquilo. Fíjate que nosotros salimos de noche y tranquilo, no pasa nada. Y bueno, mamá, pero tú sabes, mis compromisos, le decía yo. Entonces, ella vuelve el año 2011, vuelve otra vez acá, otra vez. Y luego en el año 2013 ella nos invita a venir a la isla. Y fue cuando yo vine. Entonces en el año 2013 el hermano Negrín me da una tarjeta donde están los datos del hermano Juan. Lamentablemente yo cuando vine en ese año en la isla yo no conocía, o sea, no sabía cómo moverme en la isla, nada, no. Sabía que había guaguas, sí, pero no sabía cómo llegar hasta aquí. Bueno. Sin embargo yo lo llamé y hablé con él, tuve la oportunidad de hablar con él y eso, y hablamos bastante. Entonces yo le dije, oye hermano, yo estoy aquí en el sur, en la parte de acá, Playa San Juan. Entonces él me invitó, él me dijo, hermano, pero acércate aquí. Y me dijo los horarios, las reuniones, todo eso. Entonces yo le dije, bueno hermano, déjeme ver cómo hago, porque es que yo dependo de mi familia, porque no sé moverme en la isla, le digo. Bueno, varón, me dice, el Señor te va a traer. Pero bueno, y lo intentamos y no fue posible. Sin embargo, bueno, yo después, cuando regresé, le conté al hermano Negrín, le conté que habíamos hablado con el hermano, pero que no pudimos en realidad acercarnos hasta acá. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Hasta que entonces, finalmente, nosotros en el año 2013, cuando estuvimos aquí, obviamente a mí me gustó mucho la isla. O sea, nos gustó, a mi esposa, a mí, estuvimos en muchos sitios. Y entonces cuando regresamos a Venezuela, nosotros estábamos como que pensando, ¿no? Como que, bueno, ¿será que tenemos ya será el deseo de Dios ir a la isla? Entonces, bueno, dejamos eso así, pues lo teníamos ahí como que considerado. Y definitivamente en el año 2015 mi madre empieza a hacer contacto con nosotros. Entonces ella empieza a llamarme casi que a diario, mi madre me llamaba. ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo está eso? Mira la situación del país. Y bueno, siempre me decía. Entonces yo recuerdo que yo dije, Señor, yo decía, Dios, ¿qué hago? Dios mío, Señor. Yo digo, bueno, Señor, si es tu voluntad, pues nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Entonces en ese año mi madre se movió y enseguida consiguió los boletos y nos empezamos a preparar. Y claro, no era fácil, ¿no? Porque entonces ahora teníamos que empezar a explicarle a los hermanos que nos iban. Entonces estábamos en la iglesia, teníamos compromisos, servicios, entonces bueno, tuvimos que hablar con los hermanos, explicarles. Luego después yo empecé a comunicárselo a mis compañeros de trabajo, y bueno, hasta que al final tuvimos que, ya decidimos venirnos. Y bueno, gracias al Señor llegamos. Sinceramente les digo que no ha sido fácil, ha sido muy duro para nosotros, pero hemos visto la mano del Señor, sin duda. Aleluya. Yo quiero que ustedes se sientan animados por medio de esto que yo les estoy comentando, porque a veces nosotros vemos muchos gigantes, ¿cierto? Es normal. Vemos, siempre las cosas las vemos muy grandes, nuestros problemas, ¿no? Pero hay otras personas que están en peor situación que nosotros, ¿sí? Ahora mismo ustedes deben saber que nuestro país está en una situación muy dura, muy difícil. Mi esposa tiene su familia allá, estamos orando por ellos, estamos viendo también la posibilidad de que ellos puedan estar con nosotros acá. Entonces, de alguna manera, pues yo digo, Dios sabe lo que está haciendo, porque si esta situación está moviendo a muchas personas a salir, a migrar, pues entonces muchos siervos, ya hemos sabido de muchos hermanos, que están saliendo a otros países. Entonces el Evangelio sigue expandiéndose. Aleluya. Señor Jesús. Entonces le damos gracias al Señor porque el Señor tiene control de todo.
yo siempre he pensado y digo, si lo que está pasando en Venezuela, Dios hasta el día de hoy no ha querido hacer nada, pues Dios sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces yo siempre cuando hablo con los hermanos, yo siempre les pregunto, hermano, pero están llegando nuevas personas, la situación está o sea, tocando, ¿no?, a las personas, porque recordemos que el hombre es duro, ¿no?, por naturaleza, ¿no? El hombre es duro para el Señor. Entonces Dios tiene que usar medios para ganarlo, para traerlo, ¿no? Y eso es el amor de Dios. Pero eso es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es ese amor de Dios que yo tengo que sufrir? Pero es así. Tenemos que pasar a veces situaciones de presión, ¿no?, para poder ir hacia el Señor, para que podamos ir hacia el Señor y buscar su presencia. Entonces yo siempre estoy preocupado porque yo digo, Señor, que todo lo que está pasando en Venezuela coopere para que las personas puedan verte. Que en medio de toda escasez que hay ahora, las personas puedan ver tu corazón, puedan buscarte, puedan volver su corazón hacia ti, Señor. Entonces eso es lo que yo siempre le pregunto a los hermanos cuando hablo con ellos. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está avanzando? ¿Ha crecido? No, sí, hemos ganado, hermano. Y bueno, entonces estamos siempre en ese contacto de ver lo que el Señor está haciendo allí. Entonces, sin duda, sabemos que nuestro país es un país bendecido. Es un país que tiene muchos recursos. Pero lo más importante en nuestro país, nosotros debemos saber que es la iglesia. Lo más importante que Dios tiene en Venezuela es su iglesia. Entonces, eso es lo que Dios, por lo cual Dios se preocupa. Entonces, Él cuidará de ella, sin duda. Entonces, alabamos al Señor por todas las cosas. Entonces, ese es, digamos que, nuestra pequeña historia. Y de verdad que le damos gracias al Señor porque también allá en el sur hemos conocido a otros hermanos, hemos compartido mucho con ellos. Hemos estado en contacto con nuestros hermanos allá en la parte del sur. Y gracias al Señor estamos allí tratando de dar nuestro aporte también. ¿Vale? Ustedes están aquí para poner su aporte a esta zona. Nosotros estamos allá también. Ya después con el tiempo, en su tiempo que el Señor lo permita, podemos también nosotros invitarles a ustedes allá. Amén. Señor Jesús, me gustaría que leyésemos en Mateo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 13. Aleluya. Mateo capítulo 24, verso 13. El Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor Jesús, sin duda nosotros sabemos que siempre durante la historia, ¿no?, todos los siervos de Dios, todos los predicadores que Dios levantó, siempre hablaron de la venida del Señor, ¿cierto? Y de alguna manera siempre ese tema ha sido como que algo muy cuestionado, ¿no? Como que bueno, siempre dicen que el Señor viene, pero ¿cuándo va a venir el Señor? Y sin duda no sabemos, ¿no? Solo Dios sabe, ¿no? Y sabemos que la venida del Señor es algo seguro, ¿cierto? Y aunque se ha hablado mucho de la venida del Señor por mucho tiempo, por muchas generaciones, de alguna manera yo creo que nosotros somos los que estamos viendo, según los acontecimientos, estamos viendo más cerca, ¿cierto? Sin duda nosotros somos una generación con muchas posibilidades de ver el regreso del Señor. Porque si nosotros vemos la situación del mundo, vemos que lo que estamos viendo, hermano, es impresionante. Yo no sé si ustedes recuerdan el año 2011 cuando las Torres Gemelas, ¿recuerdan? Eso fue una señal contundente, fue una señal importante. Pero yo quiero hablar de otra señal que quizás nosotros, no sé si los hermanos lo conocen, pero sucedió en el año 1948. Y para eso vamos a leer Mateo 24, 32. Recordemos que la palabra está llena de señales y de sombras, ¿no? Y en este pasaje, la higuera que el Señor menciona aquí representa o es figura del pueblo de Israel, ¿verdad?
Porque recordemos que cuando el Señor estuvo en la tierra, el Señor fue a buscar los frutos de la higuera. Y dice que no hay fruto en ella, ¿sí? Solo hojas. Entonces el Señor maldijo la higuera, ¿sí? Entonces, en cierta manera, esos frutos que el Señor no halló representan a Israel, que no aceptaron al Señor. Recordemos que hasta el día de hoy ellos están esperando al Mesías. Y en Mateo 24:32 el Señor dio una señal importante, ¿no? El Señor dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y cuando está hablando aquí de que el verano está cerca, está precisamente hablando de su regreso, de su venida. Entonces, nosotros debemos recordar que en el año 1948 fue cuando Israel llegó a ser nuevamente una nación. ¿Recuerdan? Y esto fue un acontecimiento muy importante, fue una señal de que ahora Israel era una nación, o sea, era considerada dentro de la Organización de Naciones Unidas como un Estado, ¿no? Un Estado, a pesar de ser una extensión muy pequeña, ¿cierto? Cuando nosotros vemos en un mapa, vemos Israel, pues, es algo pequeño, ¿no? No sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá, pero es muy pequeño. Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra que Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y Dios tiene preparado para él también, cuando el Señor regrese, también será restaurado el tabernáculo de David, donde ellos nuevamente volverán a servir al Señor como lo hacían en el Antiguo Testamento. De hecho, no sé si algunos hermanos tienen conocimiento, pero ya con la tecnología que tenemos hoy, ya Israel tiene prefabricado todo el templo que fue construido por Salomón. Todos los artículos, lo que es el candelero, todo lo que es, todas las mesas, todo lo que tenía el lavacro, todo lo que tenía el templo, ellos ya lo tienen, ¿sí? Pero recordemos que actualmente Israel perdió su capital, ¿cierto? Ya Jerusalén era la capital de Israel, ahora no es la capital, ahora es Tel Aviv, ¿no? Sin embargo, actualmente también acaba de suceder algo importante por medio del presidente Trump, del presidente de los Estados Unidos, y es que el presidente de los Estados Unidos decidió mover la embajada americana para Jerusalén, porque él dice que Jerusalén es el sitio, es la capital de Israel. Y nosotros sabemos que Israel, a pesar de ser un país tan pequeño, es una potencia, y su principal aliado es Estados Unidos. Entonces nosotros, cuando vemos todas estas cosas, uno muchas veces pudiera preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Será coincidencia? Cuando vemos para la situación del mundo, el año 2017, recuerdan que fue un año de ciclones, de movimiento de la tierra. Ahora mismo, cuando uno ve las noticias, uno ve nevadas impresionantes, como las que están sucediendo en Estados Unidos, en China, países donde a lo mejor históricamente 100 años eran sequía, hoy en día cae nieve, ¿sí? Entonces todo el mundo graba aquello, ¿no? Que estos 100 años aquí, nuestros padres, nuestros abuelos nos contaban que nunca llovía, ahora cae nieve. Y muchos acontecimientos mundiales, ¿sí? Entonces, la parte política, la parte ¿qué más? Social, todo lo que está sucediendo en el mundo son señales, ¿cierto? Señales. Hambre, cuando el Señor habló de su venida, el Señor habló de muchas señales, ¿cierto? Sí. Terremotos, ¿sí? En diversos lugares. ¿Qué más? Guerras, ahora mismo esta situación que está aconteciendo con Corea del Norte, que bueno, siempre hay rumores de guerra, y Corea del Norte le dice a Trump: yo tengo un botón para activar en mi escritorio, tengo un botón para activar las bombas nucleares. Entonces, a lo cual responde Trump: bueno, yo tengo uno más grande. O sea, yo también tengo un botón para activar bombas nucleares. Entonces vemos todos estos rumores de guerra, vemos todas estas cosas que están sucediendo, hermano. Y por eso les digo, nosotros pudiéramos ser una generación que estamos próximos a ver la venida del Señor. Entonces, vuelvo e insisto, ¿no? Desde el año 1948 vemos una de las señales más claras de la venida del Señor, cuando Israel llegó a ser una nación. Y hoy en día, ¿no? Cuando vemos todas las cosas también que están sucediendo
a nuestro alrededor, todo como la humanidad cada vez se está degradando, ¿no? Muchos países están apoyando ahora este movimiento LGB, no sé qué, ¿saben, no? ¿Qué movimiento estoy hablando? Entonces muchos países están apoyando este asunto de igualdad de género, las leyes están cambiando, aceptando el matrimonio de personas del mismo sexo, y todo, hermano, y todo va tan rápido, ¿no? Entonces uno dice, Dios, ¿y quién detendrá esto? ¿Quién va a parar esto? ¿No? Entonces, pues imagínense aún lo que está sucediendo en las escuelas, en todo, es que en todos los ámbitos. Ahora las escuelas no quieren que los niños vean eso normal, ¿no? Es lo que pretenden muchos países, ¿no? Entonces, pues siempre están justificando las cosas, que bueno, que somos iguales, que somos, ¿saben? Sí, es verdad, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero lo que las personas, los políticos tienen que entender es el plan de Dios. Que como Dios diseñó un plan para el hombre, ¿cierto? Y que en ese plan Dios tiene un orden, ¿sí? Dios instituyó el matrimonio como la base de la sociedad. Y todos sabemos que en el matrimonio cristiano, cuando nosotros nos casamos, entonces los principios que el Señor nos da están en su palabra. Aleluya. Amén. Y eso es lo que preserva, las generaciones. Sí, porque todo lo que el matrimonio cristiano hace es en función de los hijos, ¿no? De enseñarle, de criarlo, ¿no? Sobre todo nosotros ahora que, por ejemplo, los que somos padres, debemos preparar una generación que mañana llegará a ser una generación de relevo. Y debe ser una generación fuerte, ¿sí? Debe ser una generación preparada, ¿verdad? Que nuestros hijos lleguen a ser jóvenes seguros, jóvenes fuertes, jóvenes que donde se paren, hablen la palabra de Dios sin miedo, ¿verdad? Den testimonio de que Dios está con nosotros. Entonces, eso es lo importante, y por eso Dios puede dar continuidad a su obra. Ustedes imagínense si por ejemplo, si todos nosotros mañana dejásemos de existir, ¿quién daría continuidad a esto aquí? Entonces tiene que haber una generación, y esa generación solo puede ser guardada bajo el principio que vemos en Timoteo, cuando el Señor dice, y la fe que habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre, ¿no? Entonces esa palabra, ¿no? Que ese trabajo que fue hecho tanto por su abuela como por su madre en Timoteo, fue lo que logró hacer de él un joven fuerte para su obra. Entonces es lo mismo hoy, es el mismo principio hoy. Nosotros necesitamos considerar nuestros hijos, ¿sí? Estamos en un sistema muy duro, hermano, y necesitamos tener cuidado. Tengo entendido que no sé realmente cómo son aquí las leyes en la parte escolar, pero tengo entendido que aquí no es fácil promover la palabra del Señor en las escuelas, ¿no? Sí, porque hay este asunto de que hay que respetar, ¿no? La decisión de cada padre, pero entonces estamos delante de un sistema muy duro, ¿verdad? Nosotros en Venezuela yo recuerdo que ir a una escuela solo necesitábamos una autorización del director y ya puedes ir a la escuela y compartirle a los niños la palabra de Dios. Muchos hermanos hicieron proyectos en Venezuela y llevaban el mensaje del Señor a los niños en las escuelas, en los liceos, en lo que aquí llamamos la ESO, ¿no? Iban allí a dar mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque hay que preparar, hermano, esta generación. Hay que preparar a nuestros hijos. Perdónenme que quizás estoy hablando, estoy yendo un poco hacia esa parte, pero es que de verdad tengo mucho encargo por nuestros hijos, hermano. Dios tiene que hacer algo en ellos. Y Dios cuenta con nosotros, sin duda, quienes somos sus padres, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, en la iglesia, que ellos reciben la enseñanza, reciben la palabra, es vital para ellos, hermano, para que ellos puedan llegar a ser mañana jóvenes diferentes. Señor Jesús. Entonces, bueno, yo realmente quería compartir con ustedes hoy la carrera cristiana, ¿sí? Por eso es que empecé leyendo con ustedes el versículo de Mateo 24 que dice, más el que persevere, porque el Señor quiere que nosotros perseveremos. De verdad, todos y cada uno de nosotros conoce cuáles son sus debilidades, ¿cierto? Todos y cada uno de nosotros conoce cuáles son sus fortalezas, ¿verdad?
Todos y cada uno de nosotros nos conocemos. Entonces Dios quiere que aprendamos a soltar todas estas cosas que impidan que podamos correr libremente. En Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1, el Señor nos anima a despojarnos, aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 1, el Señor dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Amén. ¿Quiénes aquí están corriendo una carrera? Amén. Amén. Desde el momento en que creímos, ¿verdad? Inició nuestra carrera. Una carrera que, como dice el Señor, será consumada o el día que partamos con Él, bien sea que hablando de la muerte, o el día que el Señor regrese. Lo cual será el mayor, yo lo veo como la experiencia más grande, más hermosa que podrá tener un cristiano, que será de no conocer la muerte, sino ser arrebatado. ¿Sí? Porque el Señor viene a arrebatar su iglesia. Aleluya. Entonces, dice, como dice la palabra en Tesalonicenses, que nosotros no precederemos a los que durmieron en Él, porque primero serán levantados, ¿verdad? Los que ya murieron en Cristo. Y después dice, nosotros, los que hayamos quedado vivos. Entonces, por eso es que Pablo anima a la iglesia, ¿no? Para que no estuvieran tristes, le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, ¿no? Por medio de esta carta. Entonces, recordándole que Señor vendrá, dice, Señor vendrá con voz de arcángel, para levantar, dice, levantar a su iglesia. Entonces, alabamos al Señor porque todos nosotros tenemos una esperanza. No estamos viviendo la vida de la iglesia, o el vivir de iglesia de una manera como a veces dicen las personas: no, ustedes son religiosos, como dicen las personas. No estamos viviendo una religión, estamos viviendo una realidad. Aleluya. Porque la iglesia es el lugar donde estamos siendo preparados, ¿cierto? La iglesia es el lugar donde estamos siendo perfeccionados. Por eso los hijos de Dios son las únicas personas que pueden, en medio de la prueba, pueden confiar en el Señor. Son aquellos que pasan por situaciones difíciles, hermano, ¿cierto? Todos los hijos de Dios, históricamente lo vemos así. Hubo hermanos, cuando ustedes leen la biografía de los hermanos que predicaron en el Evangelio, sobre todo a comienzos del siglo XV, del siglo XVI, cuando Dios empezó a levantar hombres de Dios, ¿no? Vemos muchos casos de hombres de Dios que migraron a India, por ejemplo, migraron a África, o sencillamente a los países europeos, y muchos de ellos, hermanos, perdieron a sus hijos murieron, sus esposas murieron, hermano, y uno piensa: Dios, ¿quién entiende esto? Nosotros que servimos a Dios y pasamos por situaciones tan duras, ¿no? Como perder un familiar, como todas las cosas que nosotros sabemos que pasamos los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque Dios está preparándolo, ¿cierto? Dios quiere sacar piedras preciosas. Aleluya. Sí, amén. Y el oro solo puede ser purificado ¿con qué? Con fuego. Entonces solo los hijos de Dios podemos, ¿verdad? En medio de la prueba podemos levantar. Aleluya. Como cantábamos en el himno anterior, ¿verdad? Levanta, Señor Jesús. Entonces, cuando miramos para la historia, hermano, vemos que todos los que han servido al Señor han pasado por prueba. Y nosotros no seremos la excepción, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no tenemos pruebas económicas, ¿sí? De salud, ¿sí? Ahora mismo en Venezuela tenemos una hermana que la conocemos. Yo, por ejemplo, la conozco de toda la vida, y mi esposa la conoció desde que, nos casamos, y mi esposa desde que empezó a vivir conmigo en Venezuela,
Es una hermana que ahora mismo está pasando por una situación, aparentemente, bueno, tenía un tumor en el cerebro, ahora el Señor hizo el milagro que no tiene nada, pero también tenía un cáncer de ganglios y ahora tiene un problema, creo que de estómago y del útero. Entonces, Señor Jesús, y la hermana ha sufrido, está sufriendo, ¿no? Pero aleluya, porque estamos orando por ella. Así, Señor. Y sabemos que ella es de Dios, Señor Jesús, ¿verdad? Y estamos orando para que el Señor haga su obra en ella, ¿sí? Y hace poco también nosotros estuvimos allá en la parte sur, tuvimos la oportunidad, le doy gracias al Señor por darnos esa gran oportunidad. Nosotros conocimos una hermana también venezolana de padres canarios, ¿no? De esa historia de canarios que emigraron, ¿no? ¿Vale? Ella regresó acá, a Tenerife, hace un tiempo, y tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y le predicamos el Evangelio. Ella recibió al Señor con mucho gozo. Y después tuvimos unas pequeñas reuniones con ella, una vez tuvimos una reunión de oración, y después la hermana inmediatamente le detectaron que tenía un tumor cerebral. Y bueno, empezamos a orar por ella, empezamos a orar, Señor, mira a nuestra hermana. Y empezamos a orar, y siempre estábamos ahí con ella, pendiente, ayudándola en todo lo que pudimos. Estábamos en su casa hasta tarde de la noche. Entonces, bueno, estuvimos ahí con ella, y después poco a poco la hermana empezó su salud empezó a deteriorarse. Y bueno, yo tenía esperanza, yo decía, Señor, yo creo en ti, tú eres capaz de levantar. Si levantaste a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto, no vas a poder levantar a esta mujer, decía yo en mis oraciones. Y estábamos orando por ella, y bueno, finalmente la hermana partió con el Señor, justamente el 31 de diciembre. Finalmente la hermana no pudo vencer esta enfermedad. La hermana se llamaba Urbana, y era una hermana, tenemos mucha cercanía con ellos, ¿no? Ella tiene sus hijas aquí, algunas de sus hijas, una está en Venezuela, otras están aquí, bueno, pero lo intentamos. Y sin duda es difícil ir en contra de la voluntad de Dios, sin duda. Todo se cumple, por eso es que cuando la palabra dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidáis, le será hecha por mi Padre que está en el cielo. Pero cuando allí está hablando esa palabra, está haciendo referencia, es cuando es según la voluntad de Dios. O sea, no podemos cambiar la voluntad de Dios. No es que vamos a orar y la voluntad de Dios va a cambiar. No, si está según la voluntad de Dios, Dios lo hace. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, sin duda no nos confundimos. Sabemos que Dios no nos defraudó. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Dios no nos defraudó. Oramos, pero es que no era su voluntad. Entonces, yo decía, nosotros tuvimos la oportunidad de bautizarla, a la hermana, en cama. Oramos por ella y le dijimos, hermana, te queremos bautizar. Y ella, sí, y gozosa, sí, y bautíceme. Entonces, bueno, te vamos a bautizar aquí mismo, porque no puedes ir a un río, ¿no? O a una playa. Entonces ella dice, no, sí, está bien. Bueno, oramos por ella. Tuvimos mi esposa, otra hermana de allá del sur, y mi persona, y la bautizamos. Aleluya. La bautizamos, y ella estaba muy gozosa. Y sabemos que ella era de Dios. Sí, que es lo más importante. Eso es lo que nos dio paz. ¿Verdad? Sin duda queríamos tenerla en medio nuestro. Normal, ¿no? Queríamos que ella siguiera en medio nuestro, pero no fue la voluntad de Dios. Entonces, las pruebas, hermanos, solo vienen para los hijos de Dios, ¿cierto? Porque Dios nos está preparando. Aleluya. ¿Verdad? Como les comentaba el hermano Eduardo, ¿no? Estaba en su trabajo y tuvo un accidente, ¿no? Pudo ser peor, ¿no? Pero Dios lo guardó. Aleluya. Porque Dios también nos da oportunidad de pasarnos por una situación, ¿verdad? Difícil. Y por ejemplo, sobre todo yo creo que una de las cosas que más nos golpean a los cristianos son las situaciones de salud, ¿cierto? Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere pasar por una enfermedad, nada, ¿verdad? No queremos, pero bueno, Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros.
¿verdad? Señor Jesús. Entonces quiero animarles a leer también 1 Corintios 9. Recordemos que estamos en una carrera. ¡Aleluya! Solo que esta carrera, hay algo interesante en esta carrera, y es que Dios quiere que todos alcancemos el premio. O sea, en esta carrera sí hay premio para todos. Amén. Normalmente una carrera, y lo dice Pablo, ¿no? Solo uno se lleva el premio, ¿sí? Pablo está hablando de la parte terrenal, ¿no? Porque él está haciendo una comparación, ¿no? Entonces, dice que cuando nosotros vemos estas carreras, estos atletas, ¿no? Españoles, que han hecho historia, ¿no? Entonces vemos que ellos ganan una medalla de oro. Solo hay una, ¿sí? Para ganarla. Solo que en la carrera cristiana el Señor quiere que todos ganemos el premio. O sea, hay premio para todos. ¡Aleluya! Este sí es un gordo para todos. Este es un gordo seguro. O sea, usted lo compra y seguro que lo gana. Aleluya, Señor Jesús. Dice Mateo 9, perdón, 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, él después habla allí de la corona, ¿no? Entonces dice que nosotros corremos por una corona incorruptible, ¿sí? Y Pablo le dice a la iglesia en Filipenses, le dice que le habla del premio, ¿no? Y dice que no solo, que dice que corramos hasta alcanzar el premio, ¿verdad? Dice, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que anhelan su venida, ¿no? Le dice Pablo a la iglesia en Filipo, ¿verdad? Cuando habla del premio. Entonces, Dios tiene preparado para nosotros un premio. Aleluya. Un galardón. Señor Jesús. Y este galardón es maravilloso, hermano. Vale la pena correr por este galardón. Sí, aleluya. ¿Verdad? Vale la pena pasar cualquier situación. Como dijo Pablo a los Corintios. He sido azotado 40 veces menos uno. He pasado naufragio. He sido náufrago en alta mar. He sido perseguido por los de afuera y los de mi ciudad también. Y dice Pablo que había pasado, ¿qué? Muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas no? Sí, fue golpeado. Hay una parte en Hechos cuando leemos, dice que Pablo estaba medio muerto, ¿recuerdan? Esa parte, no sé si la han leído, hermano. Dice que Pablo estaba medio muerto cuando fue apedreado. Y entonces uno se pregunta y dice, Señor Jesús, ¿y cómo hacía Pablo? Y después dice Pablo, hay una parte del versículo que dice, y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, no conforme con todo lo que soportaban, apedrearlo, lo azotaron, conforme todo eso, también se preocupaba por los hermanos, ¿sí? Y eso lo vemos en la Biblia, ¿no? Cuando Pablo escribía la carta, por ejemplo, sobre todo en la iglesia en Roma, que es la epístola de los romanos, vemos que al final Pablo dice, saludad a la familia tal, a los de su casa, y al hermano tal, ¿no? Siempre Pablo decía, los recordaba a todos, hermano. Señor Jesús, sin duda vemos un modelo en el apóstol Pablo. Un modelo de un hombre que entregó su vida, que corrió la carrera y alcanzó el premio. Por lo menos tenemos certeza de que hay uno que ya lo alcanzó. Aleluya. Tenemos esperanza entonces. Ya hubo un hombre que lo alcanzó, ¿verdad? Pablo antes de partir con el Señor, él sabía que él estaba reservado. Aleluya. Señor Jesús. Entonces, alabamos al Señor por su fidelidad, por esta carrera que estamos llevando por delante. Una carrera que no es fácil, ¿cierto? Pasamos por muchas situaciones. Todos en alguna medida tienen situaciones. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, que yo era un joven y estaba soltero. Qué hermoso era todo. No había preocupación por nada. Hay que ir para allá. Yo mismo voy, hermano. Uno cuando está soltero va a todo. No falta reunión, no falta evento, ¿no? Porque está soltero, ¿no? Ya después que me casé, ya había que ir acompañado, ¿no? Ya no podía decir, yo voy para acá, voy para allá, hago esto, hago aquello. Después cuando vienen los hijos, ay Dios
empiezan los problemas. Ay, como tan chiquitos. Ay, y los niños. Y después entonces ya uno va a salir y hay que llevar 3 maletas. La de uno, la esposa y 2 son de la niña. Entonces empezamos con ¿sabes? Vamos cambiando, ¿no? Vamos pasando los años y vamos cambiando y tenemos pruebas en diferentes medidas, ¿no? Entonces después migramos. Ay, Dios mío, no tengo papel. Ay, ¿cómo trabajo? ¿Cómo hago las cuentas, las deudas? Ay, Dios mío. Y así, y pasa el tiempo y vienen otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo normal. ¿Sí? Eso es lo normal de los hijos de Dios que están en una carrera. Aleluya. Como decía el hermano Negri, cuando llegó aquí, ¿cómo llegó? Con una mano adelante y una atrás. Como decimos, llegó así. No tengo nada. Señor Jesús, pero Dios ha sido fiel, hermano. De verdad. Yo siempre digo, quizás hoy estoy así, pero mañana no voy a estar así. A lo mejor hoy necesito que me den, pero mañana, Señor, yo daré. Tendré la gracia de dar. ¿Verdad? Entonces esa es la experiencia de los que emigramos, sobre todo, ¿no? Y Dios sabe por qué tenemos que pasar por estas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso digo, hermano, estamos en las manos más seguras. Estamos en las manos del Señor. Yo a veces cuando hablo con las personas, ¿no? Cuando predico a las personas, o cuando hablo así con ellos, que logro entablar una conversación, yo le digo a las personas, ¿qué es más fácil? ¿Sufrir teniendo al Señor a tu lado o teniéndolo, o sea, aparte, ¿no? Entonces siempre la persona dice, no, teniendo a Dios cerca. Entonces tú necesitas tener a Dios cerca. Sí, es verdad. ¿Verdad? Entonces ellos mismos se dan la respuesta, ¿no? Entonces es más fácil porque sí, en el camino del Señor también tenemos situaciones, pero tenemos al Señor a nuestro lado. O sea, por eso es que el Señor nos recuerda que clamemos a Él. Señor Jesús. Entonces, quiero que leamos Filipenses, capítulo 3. Aleluya. Filipenses, capítulo 3. Verso. Vamos a leer el 13 y el 14. Filipenses 3, Filipenses 3, 13 y 14. El 13 dice, hermanos, aleluya. Amén. Hermanos, Gloria a Dios. yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Amén, aleluya. Prosigo. ¿Qué vamos a hacer este 2018? Proseguir. Prosigo a la meta, aleluya. Y si Dios voltea mañana la economía de este país, Proseguir. yo siempre digo, nosotros nunca podemos, nuestro sustento, nuestra vida no depende de la economía del país. Ni la política, ¿sabe? Nunca, hermano, nunca diga usted o piense que porque estamos aquí estamos seguros. No, hermano. Que el Señor nos guarde de pensar, de poner nuestra confianza en los hombres o en los políticos. Ay, que si gana bueno, fulano, los de la C, estaremos mejor. O si ganan los de la X, estaremos mejor con esto. No, hermano. Solo estaremos mejores con el Señor. Amén. Porque los hombres mienten. Todos mienten, hermano. Todos quieren el poder. Pero a ellos no les importa cómo llegar allá. O sea, ahí sí cabe ese dicho que dice, el fin justifica los medios. ¿Han oído esa palabra, no? El fin justifica los medios. Entonces ellos dicen, bueno, yo necesito llegar arriba para poder poner en orden el país, ¿no? Pero no importa que para llegar allá yo tenga que mentir y hacer esto y quitar del medio a aquel y al otro. Entonces es una mentira todo. Solamente el Señor es quien tiene control. Amén. A veces uno piensa, la moneda más fuerte, el euro, ¿no? El euro, la moneda más fuerte, vale más que el dólar, ¿no? Pero si Dios mañana quiere darle una vuelta a esto así, ya, lo hace, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces por eso les digo, estamos seguros solo en el Señor. Entonces Pablo le dice a los filipenses que prosigan, ¿no? Solo podemos proseguir y depender del Señor, hermano, sin duda. Yo siempre le digo a las personas,
a veces yo le digo a las personas así, los amigos o venezolanos, yo les digo, yo sé que la situación en Venezuela está dura, pero si yo estuviera allá, no, yo les digo, no sé cómo sería, pero estuviera luchando, les digo yo. O sea, estuviera adelante, estuviera esforzándome, ¿no? A ver si me hago entender. Es decir, no, porque entonces sí, la situación está mal y estamos ahí pasivos, ¿no? No, hermano, no se puede. No, hermano, no podemos salir. ¿Sabes? No, entonces tenemos que tener una actitud también, porque la actitud es la que determina, ¿sí? ¿Qué clase de personas somos, ¿no? Y cuando yo estaba en Venezuela, pues también siempre la situación estuvo dura, difícil también. Sí, había muchas cosas y se conseguían los alimentos y todo esto, pero también había que luchar. Mi esposa trabajaba, yo trabajaba, y aún con los 2 sueldos todavía necesitamos seguir dependiendo del Señor. Entonces, ¿saben? Siempre necesitamos depender del Señor. Y lo mismo aquí, ¿cierto? Uno cuando empieza aquí a hablar con la gente, ya cuando uno vive aquí, uno empieza a ver cómo es todo esto acá. ¿Y cuál es lo que siempre dicen las personas aquí? No, es que no llego al mes. La palabra acá. No, es que no llego al mes, no. Y vemos personas con trabajo fijo y también están limitados, ¿cierto? También porque hay que pagar deudas, hay que pagar esto, son muchas cosas, ¿no? Entonces definitivamente dependemos del Señor. Definitivamente solo el Señor es quien nos ayuda y nos suple. Señor Jesús, ¿verdad? Entonces yo les doy ánimo, hermano. Aleluya. Es maravilloso estar aquí en medio de ustedes, saber que ustedes son nuestros hermanos. Es un gozo. Cuando veníamos para acá, veníamos un poco preocupados por la hora. Ay, Dios mío, vamos a llegar tarde, ¿no? Los hermanos. Ay, veníamos ahí afanados. Entonces, cuando llegamos, bueno, sentimos que llegamos a nuestra casa. Aleluya. A ver, ¿dónde están los que hablan nuestro mismo idioma? Señor Jesús, sí, que nos entiende. Entonces, es una carrera, hermano, que estamos cada uno de nosotros. Desde que el Señor nos llamó para una carrera, ¿verdad? Y el Señor nos anima y el Señor nos recuerda que Él está con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nosotros recordamos que los discípulos pues, obviamente estaban preocupados cuando el Señor iba a partir, ¿no? El Señor le había dicho ya, claro, ¿no? Yo voy a morir, voy a resucitar, después ascenderé. El Señor le dijo todo. Y ellos estaban preocupados, ¿no? Pero el Señor llegó y dijo, pero les dejaré un consolador. El Espíritu, aleluya. Entonces tenemos un consolador, ¿no? Sí, Señor, gracias. Yo siempre he dicho que la mejor persona a quien podemos ir cuando tenemos un problema es ante el Señor. ¿Sí? ¿Verdad? Es mejor llorarle al Señor, ¿no? Sí, Y no llorarle al vecino. Porque entonces después el vecino nos va ¿cómo es? Bueno, y ustedes no tienen a Dios, nos va a decir, ¿verdad? Si es inconverso, ¿no? Entonces, alabamos al Señor por eso. Señor Jesús, que el Señor nos siga ayudando, hermano. Yo lo único que les puedo decir es que recuerde que el Señor está de tu lado. Que no hay situación más grande que el Señor no pueda cambiar. Quiero decirle algo, hermano. Yo ahora mismo conozco aquí hermanos. Con esto termino. Conozco un hermano aquí que está sirviendo al Señor. Él lleva 2 años aquí. Y él solo vio a su hijo nacer. Y se tuvo que venir. Y en 2 años que lleva aquí no ha podido traer a su familia. No ha podido traer a su familia. Entonces él me comentaba, esto ya lo vi, hablamos. Y él me decía, hermano, es muy duro, hermano. No tiene papeles tampoco, Entonces me dice, me ha costado mucho trabajar, me ha costado mucho salir adelante, me dice. Y yo lo miraba y decía, bueno, yo decía entre mí, bueno, Señor, tú estás definitivamente preparándolo, lo estás perfeccionando. Pero qué duro, ¿no, hermano? ¿Verdad? Por eso les digo esto, porque yo no los conozco a ninguno. El Señor sí conoce a todos ustedes, ¿vale? Y a lo mejor lo que tú estés pasando quizá es pequeño con lo que están pasando otros, ¿no? Entonces por eso les doy ánimo. Aleluya. Que no desistamos, hermano. Debemos proseguir. Todos tenemos situaciones, hermano. Quizá usted a lo mejor puede pensar, ¿qué problema va a tener el hermano Miguel?
¿no? También tiene su aguijón. Todos tenemos un aguijón, como Pablo, ¿verdad? A veces usted pudiera pensar, ¿cómo es que se llama el hermano al fondo? Carmelo. ¿Qué le puede pasar al hermano Carmelo que siempre anda sonriendo? Y a lo mejor, Señor, a lo mejor está pasando la difícil, alguna situación que lo está presionando, ¿no? Y cuando él llega aquí a la congregación recibe a todos los hermanos. Hermano, ¿tiene un café? Entonces uno pudiera pensar y decir, ¿qué le puede estar pasando al hermano? Y nosotros llegamos muchas veces con la cabeza, ay hermano, me cobraron el alquiler esta mañana, antes de venir a la reunión. Entonces, todos estamos así, ¿cierto? La hermana antes de morir, antes de partir con el Señor, la hermana Urbana me dijo esta palabra y se me quedó. Me dijo, hermano Dani, es que uno se sienta a comer con el alquiler. Esa palabra me dejó muy impresionado. O sea que cada vez que te sientas a comer, estás pensando, ay, hay que pagar el alquiler cuando llegue la fecha. Entonces ella decía eso y es una realidad todo. Entonces, hermano, yo les animo a proseguir adelante. Aleluya. Señor Jesús, qué difícil es. Qué difícil es que usted esté pasando por una situación y usted le esté dando ánimo a otro. En Venezuela una amiga siempre decía lo siguiente: hey, fulano, ¿y cómo estás? Como la calabaza, ¿qué dicen aquí, no? La calabaza. Como la calabaza, ¿cómo es eso? Arrastrada pero floreando. O sea que la calabaza nace a ras del suelo, ¿verdad? Entonces ella decía arrastrada, pero se dice de los venezolanos, ¿no? que ellos, a pesar de la situación, siempre le hacen un chiste, ¿no? Bueno, entonces de cierta manera es así, ¿no? Es algo así como que los cristianos pues estamos en una situación pero confiando en el Señor, ¿verdad? El agua aquí, ya, el agua al cuello, como dicen, pero aleluya, Señor, alabando al Señor. Entonces es como contradictorio, ¿no? Que personas que pasan por prueba se gozan. Entonces es eso, pero es porque tenemos al Señor. Aleluya, sin duda, no es otra cosa, ¿no? Dios les bendiga. Amén. Pasa adelante, ven, pero ahora te vaya a dar. Vaya aquí, hermano Dani. De dos. Sí, señor.